Más allá de un podcast, es un espacio para pensar y cuestionarte la forma en la que has llevado tu vida hasta el momento. Y no te sientas mal si hay algo que cambiar. El punto es darte cuenta si vives o sobrevives. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio, un episodio diferente. Estamos no en la locación habitual. El día de hoy nos toca platicar con dos personas que a una ya la conocen, a nuestra terapeuta de cabecera, Nadia Guillén, que ya le extrañábamos aquí en el podcast, y otra invitada, una invitada para mí de honor. Sí, de ¿no? lujo, Porque de lujo. Nos batió mucho rato, pero ya estamos acá. De una Sí manera u otra he seguido su carrera. Es una persona pública, es una persona muy talentosa y tengo muchas ganas de poder platicar con ella y saber ahí cosillas que nos puede compartir, no solamente del presente, sino del pasado. Les presento a Janet. Janet, chao. Sí, se pudo. ¿Desde cuándo? ¿Desde marzo empezamos a buscar esta entrevista? Perdón, estoy muy contenta de estar aquí, pido una disculpa porque es verdad lo que están diciendo, no están mintiendo por convivir. Sí había el interés de hacer esta entrevista y yo también lo tenía, la verdad, pero pues habíamos estado con mucha cosa, estos tiempos modernos, siendo mamá, productora, haciendo disco nuevo, estudiando 2 certificaciones internacionales, pues está un poco canijo, pero aquí estamos. Eres Barbie, todo lo que quieras hacer. Exactamente. O Cantinflas. ¿Quién sabe? Pero Oye, nos tocó estar aquí en este acogedor. No sé si Barbie, porque nunca fui muy... No fui muy fan del concepto rosa. Barbie. No, pero no por el rollo rosa, como que ese concepto de la mujer perfecta es como, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, está bien. Lo que quiera hacer. Oye, pues sí, es que justamente has estado muy movida con el tema de la gira, con el tema de ser mamá. O sea, nosotros vemos ahí los reflectores muy a gusto. El éxito rotundo. Viéndote. Bien, con palomitas, ¿verdad? Y una cerveza, mientras que una se parte el lomo. El día de hoy estamos aquí listos para platicar en este segmento que le llamamos Viviendo con, en este caso Viviendo con Janet Chao, en donde vamos a platicar sobre diferentes temas, pero buscamos responder 3 preguntas. La primera de ellas es, si vives o sobrevives. Basado en esta primera, en la respuesta, ¿qué has hecho para vivir? ¿Qué has hecho para dejar de sobrevivir? Y una tercera pregunta es, ¿cuál ha sido el acto de amor propio más grande que has hecho por ti? Por ti y para ti. Y que sean fuertes declaraciones, por favor. ¿Y tienen tiempo? Porque esto Bueno, podemos estar hablando 5 horas, ¿eh? No te preocupes, aquí igual a mí me encanta escuchar, me encanta, igual yo soy bien platicador. Entonces aquí se va a tornar rica la plática. Venga. Y con esta Nadia, bueno. Venga. ¿Y ustedes listos para el chisme? Por favor. Estamos listos. Me gustaría que empecemos a platicar con la parte de cómo fue que Janet Chao empezó a dirigir su camino, su futuro a esta onda de la música. ¿Cómo fue que descubriste esta faceta de ti? Es que esa pregunta te la puedo contestar desde un punto de vista muy Matrix, o te lo puedo contestar desde el enfoque justo de tu pregunta con respecto a sobrevivir o vivir, ¿no? Okay. Y me gusta más contestártela, o sea, te la voy a contestar bien rápido, Matrix. Ok. Pero es que sabes que no te lo voy a contestar Matrix, porque justamente la diferencia entre una persona que vive y una persona que sobrevive es que la persona que sobrevive está completamente en Matrix. Y la persona que vive ya se está saliendo de Matrix o está en el trabajo de hacerse consciente para salirse de Matrix. Y ojo, sin duda alguna te puedo decir que la música para mí, te lo voy a contestar de 2 maneras. Si tú eres terapeuta, entonces, ¿tú eres terapeuta también? No, yo soy una persona normal, una persona común y corriente. Entonces te voy a contestar esta pregunta y tú me vas a entender la dimensión terapéutica que hay en esto que te voy a decir. Y hay otra dimensión que no es terapéutica, es decir, todos venimos a la vida creyendo que tú escoges las cosas a las que te dedicas, y no es cierto. Si tú no tienes un trabajo espiritual, un trabajo de sanación, vas a terminar por destino haciendo las cosas que tu linaje pone sobre ti. Okay.
para bien o para mal. De hecho, hay una frase que dice, dime a qué te dedicas y te diré que estás sanando. Es correcto. Y habla del clan. ¿Ves? Yo sabía que la terapeuta aquí con nosotros iba a entender. Yo necesito que elaboren esa respuesta. Sí, o sea, tu linaje, y esto es una visión sistémica, es una visión del camino terapéutico de las constelaciones familiares de Bert Hellinger y de muchos otros después que han ampliado el tema, ¿no? Pero puntualmente la gente cree que tiene albedrío. Sí lo tenemos, pero no lo tienes hasta que empiezas a vivir. Cuando estás sobreviviendo no tienes libre albedrío. Estás reaccionando a los condicionamientos de tu linaje y a los condicionamientos de millones de improntas, atrás. Sí, de generaciones atrás, ¿no? De improntas sociales, culturales, de enfermedades, de necesidades de tu linaje, ¿no? Entonces tú vienes a la vida y tú dices, claro, yo escogí la música. Claro que no, la música te escogió a ti. Ni siquiera es que la música románticamente te haya escogido a ti. Por eso te dije, ¿te puedo contestar eso desde la Matrix o no? Desde la Matrix te hubiera dicho, sí, la verdad es que yo descubrí que la música hacía que yo pudiera, que también es cierto, ¿no? Una respuesta comunicarme, muy romántica. Pues a lo mejor ni siquiera, bueno, sí romántica, ¿no? Comunicarme de una manera, la música es mi lenguaje, y sí es cierto. Pero si yo voy un poco más atrás, la verdad de las cosas es que ni siquiera es que la música me haya elegido a mí, es que mi linaje eligió aquello a lo que yo me tenía que dedicar para poder solventar las carencias de mi linaje. Entonces, toda persona que se dedica a las artes, toda persona que comunica, es gente que está sanando a muertos del linaje. Entonces, por ejemplo, mi linaje es un linaje, o sea, somos los que estamos sanando a todos los yacientes. Entonces, o sea, tú has descubierto al día de hoy que por qué la música de alguna manera limpia o sana tu clan. O sea, es que básicamente una persona que necesita comunicar, a ver, ahorita vamos a entrar a ese tema. Para mí ser artista, a ver, ¿cómo te lo pongo? El impulso, no el impulso artístico, porque el impulso artístico está permeado de la creatividad, que tú y yo y todos los que, o sea, un contador público también es artista, porque también crea todos los días, desde el impulso creativo, que es este soplo de vida que es divino en nosotros, ¿no? Pero una cosa muy distinta se hace, otra es querer pararte en un escenario a que te aplauda 1 millón de personas. Eso es psicótico, eso. O sea, verdaderamente creo que tienes que estar un poquito dañado para querer ser un artista que quieras que la gente te aplauda. ¿Por qué dañado? Porque porque cualquier persona en su sano juicio, o sea, ¿quién quiere pararse en un escenario a cantar? Mira, un niño cuando tú ves el impulso de un niño cuando lo que necesita es atención, ¿sabes? Okay. Y entonces llega y, mira mamá, mira, y entonces ahí se entiende porque está en un proceso de crecimiento, de definición de su personalidad, de entender el mundo, entender los límites, de entender quién soy yo y quién es el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Validación primaria. Exacto, tú podrás decir mucho más que yo, muchas de las cosas que se empiezan a formar en la psique de un niño cuando está, y el desarrollo del cerebro de un niño, ¿no? Entonces se justifica que un niño venga y quiera decirle a su mamá, mira mamá lo que sé hacer, claro, o mira lo que aprendí, y entonces ahí está la abuelita y todo el mundo aplaudiéndole. Eso es una dimensión, pero cuando ya como adulto, desde tu ego, quieres fabricar esta persona que se ponga en un escenario y que te aplaudan, güey, estás bien enfermo. Y eso me incluye a mí, o sea, yo también escogí eso, ¿sabes? Bueno, no es cierto, no escogí eso, ahorita vamos a llegar a eso. ¿Estuviste ahí? No, pero espérate, ahorita lo descubrió. Esto es muy, esto que te acabo de decir, ahí. Yo no lo escogí. Ahorita, ahorita vamos a llegar a ese punto. Desmenuzando el quesito aquí. Entonces, para regresar se ha puesto a donde a estudiar me quedé un montón y encontró estos entretejidos. Porque de regreso a la respuesta de la Matrix, yo descubro desde muy chiquita que a mí que mi infancia, que fue una infancia muy caótica y que fue una infancia muy neurótica, que también tiene una razón de ser, en que mi alma y las almas de mi familia, de mi núcleo más cercano, escogimos un entorno neurótico porque sabíamos que íbamos a poder aprender de ahí, a punta de fregadazos, ¿no? Pero cuando tienes la bendición de poder despertar un poquito y decir, oye, güey, ya no quiero vivir desde la neurosis, ¿qué otra manera hay para vivir? Ahí es cuando empieza el despertar, ¿no? Que ahí es cuando yo empecé a decir, oye, ya no quiero vivir desde la neurosis, y ahí empieza el cuestionamiento de la música, ahí es donde entra, ¿no? La música aparentemente a mí me salvaba de esa infancia muy caótica, y es verdad, sí es verdad. O sea,
cuando había tanta bronca en mi casa, tanto desmadre, tanta neurosis, tanta violencia verbal, porque es verdad que la hubo, ¿no? ¿Cuál era mi refugio? La música. No solamente eso, yo descubro, a una muy temprana edad descubro que yo tenía intereses que no eran los intereses del mainstream, que me gustaban cosas que a la gente no le gustaba, entonces mi lugar de refugio era la música. El lugar seguro. El lugar seguro para mí, hasta que dejó de ser seguro. Porque cuando eso lo tienes que poner en el mundo, ya te tienes que presentar como un personaje artístico, deja de ser seguro ser tan diferente. Ahorita vamos a entrar. Te hace muy vulnerable, ¿no? También, hasta cierto punto. Completamente vulnerable. Y entonces, el asunto es que una persona que cree que escoge la música o que cree que escoge alguna forma de manifestación artística, pero sobre todo las que tienen que ver con hablar, con comunicar, es gente que está sanando cosas del linaje. En mi linaje hay mucho militar, entonces por supuesto que tiene que haber muchos muertos, ¿no? Linajes en donde hubo muchos abortos, mucha gente que murió, mucha gente que fue oprimida. Los artistas le dan voz a todas esas voces. Y ya se pone un poquito más complejo cuando te das cuenta que hay artistas que están medio cucú, ¿no? Y que es medio border. Y ¿Cómo te das cuenta de eso? O sea, por ejemplo, yo como público, como persona que está fuera de ese medio, ¿cómo me puedo dar cuenta que esa persona está cucú? Bueno, hasta ahí lo que está diciendo es que rompe cierta rigidez del clan para abrir la voz, para flexibilizar y para irse a un lado, entre comillas, hippie, fuera de una línea muy militar, vamos a decir. Sí hay un estricta. entendimiento así como lo que estás diciendo, pero también hay un entendimiento literal de, bueno, pues si hay militares en la familia es porque hubo gente que murió en manos de esos militares, ¿no? Claro. Por la razón que quieras, justificado que si por un país, que si por una causa patriótica, lo que sea, pero ocurrió. Ajá. Entonces, o te digo, también no nada más hay muertos en los linajes militares. O sea, pueden ser linajes en donde había mucha opresión y en donde no se podía hablar con mucha libertad, donde qué esperanzas que pudieras tener un hijo. Linajes, por ejemplo, donde había muchos religiosos y entonces no podían tener, o sea, quedaban embarazados y entonces pues había que abortarlos, ¿no? A los babies. A los babies, ¿no? Muchos secretos, eso. Comunicación. Muchos secretos. Entonces, el sistema dice, necesito que nazca una persona que pueda hablar por todos. Y entonces nacen estas personalidades que entonces creen que tienen que hablar y comunicar a millones. ¿A quién chingado le importa lo que tengas que decir, güey, en la realidad? O sea, estás mencionando de los linajes, de toda tu familia. ¿Cómo es crecer en Monterrey? Porque tú eres de Monterrey, tú eres de Nuevo León. O sea, más bien ahí como que los condicionamientos culturales y sociales y las expectativas sociales de un estado como Nuevo León, ¿no? Que es como tan conservador en tantos sentidos, pues sí te lleva a tener que ser o no ser de ciertas formas. Ok. Entonces, para mí, que soy un alma tan libre y que desde chiquita yo me sentía como muy diferente al común denominador y que yo quería hacer otras cosas y que me importaba nada traer la marca, el coche, cómo llegaba a la escuela, ¿sabes? O las rodillas batidas. ¿Sabes? Exacto. Y entonces cuando vives en una sociedad en la que, y además yo siendo educada en una educación de ultraderecha, del Opus Dei, porque esa fue la escuela que aceptó a mi hermana que tiene una discapacidad física, más no intelectual. Entonces, en aquel entonces no había tantas opciones de educación o de inclusión, ¿no? Como las hay ahora, ¿no? Y entonces cuando mis papás están buscando una educación para mi hermana, que no tenía ningún tema cognitivo ni conductual, y que básicamente, ni de retraso de ningún tipo, básicamente tenía una discapacidad motora. Más un tema físico. Más un tema físico. Entonces querían una escuela, digamos, entre comillas, normal, ¿no? De un tipo de educación normal. Entonces la única escuela que aceptó a mi hermana fue una escuela del Opus Dei. Y ahí vas junto con Pegado. Y ahí voy junto, ¿no? con Pegado, ¿no? Porque mi vida, pues toda mi vida ha sido... Suena muy dramático decir esto, pero un poco yo era la sombra de Mari, de mi hermana, ¿no? Con todo lo que eso implicó. Entonces... Que ella fue la primera, tú la segunda. Ajá, fue la segunda. Entonces yo no estudié hasta que Mari podía estudiar.
Y ese impacto, o sea, es como decirle a tu hijo, tú no importas tanto como esta primera. Y hay un mini paréntesis que conozco a Mari, en donde tus papás, pues en esta primera ronda que el primer hijo, y de repente viene un tema diferente quizá, y luego volvemos a estar embarazados, el susto de se repetirá esta situación física o no, un montón de circunstancias alrededor. Un montón de circunstancias, sí, o sea, tú que eres terapeuta sabes que también un poco lo que pasa es que la energía que hay alrededor de la mujer embarazada y la energía que ella misma tiene cuando tiene a un fetito, ¿no? en su vientre, pues es una impronta emocional de vida para el feto. Entonces, cuando mi mamá se entera que está embarazada de mí, que no fui planeada, de nuevo, ella dice, no la quiero tener. No es que ella haya buscado abortarme como tal, pero es que basta solamente que la mamá diga, no lo quiero tener. Y ya con eso se marca una herida esquizoide. Hay 5 heridas en la infancia, y la herida esquizoide es la primera que se forma en las primeras semanas de gestación y hasta me parece que los 3 meses. Y de entrada quizá hubo una buena intención en donde si apenas puedo con una que me demanda 3 veces más, sin duda había una buena intención. Segunda ronda, yo ¿no? conozco a mi madre y sé que mi mamá evidentemente me quería tener y nunca me faltó amor, ¿no? Ni el deseo de que yo estuviera en la vida, ¿no? Pero fue el susto primario. Pero el susto primario, claro, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, eso evidentemente cuando mi mamá también, mis papás estaban tratando de entender qué pasaba con mi hermana, con Mari, ¿no? O sea, yo me acuerdo, mi infancia era muy caótica porque pues Mari no podía jugar las mismas cosas que jugaban los demás, se quebraba con cualquier movimiento en falso, y eso hacía que pues, mis papás estuvieran teniendo que gastar en hospitales, y además no había el desarrollo ni de la tecnología, ni del conocimiento de enfermedades así, entonces... Y hasta aquí podría decirse, perdón, que llegaste en modo shadow y ella con un tema de osteogénesis imperfecta de los huesos delicados, ahí fue como el primer cuadro, ¿no? El primer cuadro, o sea, hay también dentro del tema sistémico, hay un nombre para el hijo que nace en condiciones así, que es el hijo medicina. Entonces, tú te conviertes en el hijo que va a sanar a toda la familia. ¿Tú te consideras así, la hija medicina? Ahora no, o sea, yo me lo quité de encima, pero sí de manera inconsciente, y ahora que soy mamá lo puedo entender. O sea, si tú tienes un hijo que nace en unas circunstancias que lo vuelven vulnerable, y luego tienes otro hijo que está, no sé, que está perfecto de salud, que está fuerte, que puede correr, brincar, saltar, se sube al árbol, no sé qué, ¿a quién le pones más atención? Evidentemente, y no es un tema de no querer al otro hijo, le pones atención al que está frágil, vulnerable, débil, ¿no? Y entonces, de la mano de eso se crean muchas inercias en la familia. Y en el hijo, que entiende que él no puede, o sea, yo por ejemplo entendí que yo no podía darle más problemas a mis papás, yo me callaba todo, yo era la niña perfecta, las calificaciones perfectas, la banderada de la escolta, la directora de la mesa directiva de la escuela, la que siempre traía buenas noticias a la casa, porque yo no tenía el permiso, no por parte de mis papás, de mí, yo no me daba el permiso de darle más preocupaciones a mis papás. Claro, como que tú pusiste como esa onda de tienen una carga emocional con esta Mari. Entonces yo les voy a dar claro, el gozo y la felicidad ahí te conviertes en ese balance, ¿no? Y ojo, o sea, esa es una inferencia que haces como hijo, pero también la hacen los papás porque hay un anhelo de quererte vivir como papá también, y entras en una dinámica que hay gente que nunca sale de esa dinámica, que se convierte después en adolescente y después en un adulto marcado por las instancias de su infancia, y nunca logra despertar de eso, y nunca se pregunta por qué se relaciona como se relaciona, por qué actúa como actúa, por qué no hace las cosas que hace, de dónde vienen los miedos. Y entonces hay gente que toda su vida va a sobrevivir, porque nunca se atreve a preguntarse ¿por qué soy así? ¿Por qué repito este patrón? ¿Por qué lo hago? Ajá. ¿Por qué soy tan bueno? Ajá. Entonces, realmente, cualquier persona que te diga desde el cliché de claro que estoy viviendo, bullshit. No es cierto. O sea, no puedes estar viviendo si no te has hecho consciente de tu ego, si no te has hecho consciente de las múltiples máscaras que creaste para sobrevivir.
todos, absolutamente, y no me vas a dejar mentir, tú que eres terapeuta, todas las personas tenemos heridas de infancia y todas las personas generamos distintas máscaras asociadas a esas heridas de infancia para poder sobrevivir. Y las sigues perpetuando y perpetuando y llega un momento que lejos de ayudarte a sobrevivir, te hunden y te hunden y te hunden, y mientras tú no te preguntes por qué estás viviendo eso, sigues dormido y sigues sobreviviendo. Y entonces, en resumidas cuentas, en ese momento, hoy en día, recapitulas que empecé ahí a sobrevivir dentro de una Matrix, y cómo conectamos con la idea que empezamos de me hice vocero de este clan, dentro de cierta linealidad que había y rigidez. Pues esto fue muy reciente, ¿eh? O sea, yo siempre he tenido una gran pasión por las neurociencias y siempre he tenido una gran pasión por el humanismo en general. De hecho, yo quería estudiar psiquiatría. Hoy entiendo por qué quería estudiar psiquiatría, porque yo tengo una profunda vocación de ayuda y de servicio a otros, pero yo no te voy a ayudar a que perpetúes tu caca. Yo te voy a ayudar a ver tu caca, a que te ayude, o sea, te voy a ayudar a que veas los patrones que estás siguiendo para seguir generando más de esa caca y que solito eres el que te estás hundiendo. Y entonces yo pensaba instintivamente, porque la medicina me gusta mucho también, yo quería estudiar psiquiatría y mi papá sabiamente me dijo, mijita, no te metas ahí porque va a ser muy infructuoso para ti. O sea, como que él veía que yo era como muy revolucionaria, muy fuera del sistema. Gracias a Dios que no estudié psiquiatría, porque habría perdido 15 años de mi vida estudiando para darme cuenta que estoy en contra del sistema de la medicina alópata, ¿no? Y entonces empecé una búsqueda, primero por dolor propio, de decir, no puede ser posible, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué la paso tan de la chingada en la vida? ¿Por qué sí me considero una persona amante de la vida? ¿Por qué sí tengo tantos talentos, que todos los tenemos, no me estoy echando flores, pero ¿por qué sí tengo tantos talentos y puedo hacer cosas tan increíbles y puedo cantar y puedo componer canciones? ¿Por qué la paso tan mal? ¿Por qué sufro tanto? Y entonces conecté con mi trauma, conecté con esas múltiples heridas de mi infancia y dije, fíjate, yo empecé en terapia hace como 20 años, ¿no? Okay. Y ni todo el trabajo de terapia me ayudaban a sentirme plena, feliz, tranquila. Yo vivía con mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque vivía perpetuamente en un estado de huida, ¿cómo se dice? Fight or flight mode, ¿cómo se dice en español? Huida o pelea, corre, ¿no? O pelea, evadir. O paralízate. Sí, o sea, en este mecanismo del cerebro reptiliano muy básico de pelear o de paralizarte, ¿no? O salir corriendo, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, yo no tuve una mamá depresiva. Tuve una mamá muy psicopática que me enseñó a todo el tiempo a hacer cosas y hacer, no a salir corriendo, no a paralizarme, sino a pelear. Y por pelear no me refiero a estar en pelea con el mundo, sino hacer, no rendirte. Y uno podría decir, y eso es lo que te quería decir al inicio de nuestra conversación. Ojo, porque uno ve es bien fácil irte con el viaje de que ves a estas personalidades o gente en sus distintas áreas de vida, en redes sociales, que están haciendo un chorro de cosas. Y tú dices, claro, están cosechando sus triunfos, ¿no? No es cierto. Tú no sabes el costo emocional que hay detrás de no saber parar. Y no sabes el costo emocional que hay detrás de no poderte decir, hasta aquí puedo hacer esto con sanidad. Hasta aquí puedo hacer lo que hago sin poner en riesgo a mi salud mental, ni en poner en riesgo a mi sistema nervioso. Y por eso vemos la crisis de enfermedad mental que ahorita tenemos, porque no sabemos parar, porque nos dijeron, ve por tus sueños, sigue adelante, eres vamos, una guerrera. Tú puedes, eres una guerrera. Bullshit. Y eso incluso sin saber que pueden ser, a lo mejor lo estoy haciendo, pero no son mis sueños, son los sueños de alguien más. Ay, peor impuestos todavía. En mí. Peor todavía. Entonces por eso estoy hecho una caca, porque no estoy haciendo lo que yo Pero realmente te voy a decir quisiera. una cosa, y esto conecta con la música. Incluso aunque estés haciendo tus sueños, fíjate, cuando a mí me firmó Warner Music, me firman en el 2000.
yo tenía como 22 años. Y yo me acuerdo en un punto de mi muy rápido ascenso al éxito, que yo dije, Dios mío, no me dejes tener éxito si este éxito me va a frenar o me va a joder en mi camino espiritual. Hoy, desde el conocimiento que tengo de la ley de atracción y las leyes universales, retiro esa energía y digo, universo, no. Ya no resueno con ese decreto que hice hace 23 años, 25 años. Sí quiero el éxito, porque no hay nada afuera de mí que me pueda poner en riesgo a mí. La única persona que se puede poner en riesgo soy yo misma. Entonces, ahí es donde voy. Cuando tú sigues en la vida sin cuidarte, sigues en la vida y una cosa, y otro proyecto, porque eso es lo que aprendiste, probablemente es lo peor que te puede pasar. Cuando la vida te detiene, muchas veces tú lo ves como no manches, me detuvo una enfermedad, Shalom, me detuvo el fracaso, y tú no sabes si detrás de eso que parece un fracaso realmente hay muchísimas bendiciones, porque si seguías te ibas a dar en la madre. Y entonces ahí es a lo que voy, de que cuando un artista, y no nada más un artista, puedes ver a gente millonaria que hace dinero a costa de su propia salud. O sea, ¿cuántas historias hemos escuchado de gente que... Mira, la historia más hermosa que me encanta contar es ni la voy a contar, ya se la saben. La de este pescador mexicano, que puede ser pescador en cualquier parte del mundo, ¿no? De que llega un super slim, ¿no? Oye, ¿y no has pensado por qué eres un huevón? O sea, ¿por qué nada más trabajas 2 horas al día? Pues porque no necesito más. ¿Cómo que no necesitas más? Sí, pues yo salgo a pescar, tengo mis pececitos, los vendo y tengo para el día. Pero no te has puesto a pensar que si trabajas más puedes tener una flota ya te la sabes, ¿no? Una flota de barcos y no sé qué. Sea ambicioso, visionario. Y entonces este güey le empieza a decir, ¿pero para qué? Pues para que tengas más barcos y luego hagas una empresa. ¿Y pero para qué? Pues para que tengas más dinero. ¿Y pero para qué? Y luego pues para que vayas a la bolsa de valores. ¿Y pero para qué? Pues para que un día te puedas retirar y entonces puedas vivir una vida así a gusto. Le dice, güey, yo ya vivo esa vida a gusto. Entonces, nos compramos el viaje de que hay que hacer para hacer. Y entonces hubo un momento en que yo dije, no, yo tengo que parar porque esta es una locura, ¿no? Un bucle, es un bucle que me está enfermando, y así vive la sociedad, en el área que quieras. Pero ahorita, hace ratito preguntabas, ¿cómo te das cuenta que un artista no está bien en su cabeza? Güey, o sea, no solamente un artista, o sea, ¿cuántos artistas conoces que terminan destruyendo su vida? Porque no, si tú no tienes tus pies en la tierra, güey, si como un ser humano, si como un contador público, un gerente de ventas en cualquier empresa, te das en la madre porque estás tan inconsciente del ritmo y del ritmo de vida que tienes y de la inconsciencia con la que vives, que terminas dándote en la madre con enfermedades, con adicciones, con apegos. Ahora imagínate un artista que está generando 80 millones de dólares al año. Mi querida Madonna, la perdimos. O un futbolista que generan esa cantidad de dinero y los ves fuera de sí. O sea, no están con los pies en la tierra, ¿sabes? Y terminan destruyendo sus vidas. O sea, ya me dices de Michael Jackson o de... No quiero decir nombres de colegas de la industria porque no quiero embarrar a nadie, pero cada quien sabrá en dónde está parado en su nivel de conciencia, en su camino de despertar. ¿Cómo fue ese choque o ese cortocircuito de... Tengo que ser la hija perfecta porque estoy en esa circunstancia de que mi hermana tiene esa enfermedad, no tengo que dar lata, pero a la vez soy una mujer, una niña que no es igual a las demás y tiene gustos diferentes, tiene actitudes diferentes? ¿Cómo fue para ti ese choque y cómo fue que lo llegas a superar? Pues fue muy doloroso porque cuando te das cuenta que no hay nunca, jamás, nada que puedas hacer o dejar de hacer para hacer la perfección que tú crees que tus papás esperan. O sea, güey, es un círculo vicioso que es inalcanzable. O sea, la perfección es inalcanzable. Pero además, cuando tú estás alimentando una mentira o un anhelo que es un barril sin fondo, vas a sufrir toda tu vida, ¿sabes? Entonces, pues yo lo que hice fue que además cuando yo me doy cuenta que a mí me gustan las mujeres, dije, qué manera de darle en la madre a mis papás.
¿sabes? Y entonces dije, güey, es incongruente el anhelo de perfección que yo creo que quiero tener para mis papás con ser gay, ¿no? En ese momento lo pensaba. Entonces imagínate la disociación que tuve que hacer para poder seguir adelante con mi vida. Y más caca, ¿sabes? Y menos estar en mí y en mi presencia y en mi cuerpo. Y más bien seguir sobreviviendo y seguir haciendo cosas luchando. Porque hay que seguir. Yo, por ejemplo, no creo en las revoluciones. No creo en las marchas, no creo en las resistencias. No creo en nada de eso. Eso genera más de lo mismo. O sea, yo creo, la única cosa que tienes que hacer es trabajarte a ti internamente y cambiarás al mundo. Pero de niña medicina en una familia cambiaste a... Yo no cambié a nadie, ni puedo aspirar a cambiar ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanas. Porque eso dijiste que te cachaste siendo recién llegando. Y entonces tuve un primer impulso como de alejarme de mi familia, de poner una distancia física, me vine a vivir a la Ciudad de México. Claro, no es que me haya ido huyendo, sino que acá estaba mi carrera, me firmó Warner Music, entonces me venía para acá, pero a otro nivel de entendimiento, sí fue necesario que yo pusiera esa distancia física para yo poderme empezar a buscar y a encontrar y salirme. No te puedes curar quedándote en el mismo lugar donde te enfermó. Entonces yo, intuitivamente, en pos de la búsqueda de mi carrera artística, pero me salgo y pongo una distancia física con mi familia, me vengo a la Ciudad de México y entonces me permito ser gay y empiezo a buscarme, a encontrarme, y entonces 3 años después de venirme a la Ciudad de México, o 4 más o menos, sí, bendito Dios, como a los 25 años, 26, dije, algo no está bien porque ¿por qué no puedo terminar de ser feliz y encajar y estar presente y tranquila? Tenía mucha ansiedad, no dormía bien en las noches. O sea, yo sabía que no estaba bien. Y además, ahora lo puedo saber, yo en realidad no vine a ser un artista. Ese no es el arquetipo que yo vengo a encajar. Resulta que la música es mi vehículo, pero yo soy una visionaria. Yo vengo a enseñarle al mundo a vivir de una manera diferente. Y entonces... no puede ser una visionaria que viene a enseñarle al mundo a vivir de una manera diferente, que esa gente siempre rompe los moldes, y entonces ser perfecta para tus papás, porque una persona que es perfecta pues está by the book y hace lo que se espera de ella. Eso sería 2 amos, ¿no? Y le quedas mal a uno. Le quedas mal a uno. Y entonces, en algún punto, justo tomando esta frase tuya, cuando yo empezaba a intuir que algo estaba mal, porque entonces yo tenía 2 amos, pero no lo podía ver con claridad, ¿no? Entonces servía a los intereses de mi linaje y entonces hacía música porque sí me gustaba, pero entonces nunca estaba cómoda en mi piel. No, sí era mi música, pero la semilla que tú siembras, la razón por la cual haces las cosas determina la calidad de lo que vas a cosechar después. Desde la Matrix estabas viviendo tu música. Desde la reacción, desde la reactividad de, pues ya estoy metida en este rollo, tengo que hacer música, ¿no? Pero justo hace ratito te dije en la entrevista que, no me acuerdo cómo me lo preguntaste, pero te dije, es que yo no me considero que yo soy artista en ese sentido. A mí, desde el día 1 me cagaban las alfombras rojas, los cócteles, la putería del medio, me cagaba. Eso no, o sea, mi carrera estaría en otro lugar. Fíjate, mi carrera estaría en otro lugar si yo me hubiera acostado con toda la gente que me lo propuso para hacerme llegar a otro lugar. Pero ¿dónde estaría mi alma? ¿Dónde estaría yo? ¿Sabes? Y eso es una cosa que de la que yo me congratulo y me abrazo con tanto amor, porque sé que a pesar de todo el dolor de sentir que no pertenecía y que no lograba lo que yo quería en mi carrera, jamás perdí a Janet. O sea... No te abandonaste, no te me abandoné de muchas maneras, pero en el core había una pulsión de vida bien, bien cañona. O sea, había una tentación inmensa, la tenemos todos, todo el tiempo. Hay millones de pulsiones de muerte a tu alrededor, ¿no? Drógate tantito. El alcohol, por ejemplo. La gente puede decir, no manches, ¿cómo es posible? ¿Qué moralina salió Janet? Pero yo no tomo porque es una pulsión de muerte, o sea, envenenas a tu cuerpo, ¿sabes? Tenemos 1000 distractores en la vida, en la Matrix, que son pulsiones de muerte. Y yo intuitivamente supe seguir a las pulsiones de vida. Entonces yo le decía mucho a
a la gente de, oigan, denme el crédito de que, pues sí, puedo ser una intensa, TDA, súper dramática, siempre como muy conflictuada, pero no fumo, no me drogo, no tomo, y la gran mayoría de la gente a mi alrededor está metida en adicciones, ¿no? En mayor o menor medida. Bueno, todos hasta workaholic también. O workaholic, ¿no? Y yo decía, y además no me medico, porque entonces, claro, ¿no? Los médicos eran, tú TDA, te tengo que medicar. Y ojo, estoy hablando por mí. Yo no estoy de acuerdo con la medicación psiquiátrica, pero cada quien que haga con su necesidad de salud mental lo que quieran y lo respeto, ¿no? Y habría que ver caso por caso por qué estás en ese lugar. Pero yo soy una persona que abracé desde hace mucho tiempo una vida holística, una vida muy natural y entonces la manera de curarme ha sido hacer ejercicio, conectar con la naturaleza, vivir en un lugar con luz, que yo voltee a ver y yo diga, claro, verde, salgo a caminar todos los días al bosque, me procuro las cosas que son pulsiones de vida, que me conectan con la vida, que me conectan con mi presencia, medito todos los días, entonces puedo tener un radar fiable para decir, hoy no estoy chida, ¿qué me pasa? Nos pasa a todos, ok, ¿qué tengo que hacer? En vez de irme a tomar, a salir con mis amigos a chupar o a hacer algo que me distraiga, güey, me voy al bosque, hago grounding, me pongo a meditar, juego con mi hijo, que es un hijo te conecta al presente todo el tiempo, me traigo al presente y entonces esa fue mi manera de sanar. Okay. Y entonces, justo ahí es cuando yo descubro, o sea, estuve, como les dije, empecé hace 20 años en terapia, pero descubría que no me lograba sentir, o sea, la vida, el propósito de la vida para mí es, no se trata de entenderla, porque es inentendible muchas cosas. Para mí la vida no se entiende, se siente. Y tu único propósito en la vida es hacer tu vida más ligera. ¿Tienes algún momento identificado en el que ya estando aquí en Ciudad de México, de que pusiste distancia física con tu familia, en el que dices, voy a aceptarme, voy a quererme, voy a valorarme? Hace 6 meses, o sea, tengo 46 años de vida y justo lo que te quería decir, 20 años de terapia. Y yo decía, ¿por qué a pesar de que trato de aligerarme no lo logro? Pues, güey, porque la solución no es necesariamente, y perdona, a lo mejor te voy a dar en la madre a ti, a lo que tú haces. Sin problema, venga todo. Y lo digo con mucho respeto porque yo misma me estoy formando como psicoterapeuta corporal y como coach como coach espiritual. Y celebro mucho los espacios a los que puedes ir a hablar de ti y a hablar de las cosas que siguen siendo candados en tu vida y que no logras destrabar. Pero también es bien fácil caer en un loop y en un bucle de ir con tu terapeuta para sentirte un poquito mejor mientras estás con la terapeuta, pero luego nunca te comprometes a transformarte y a cambiar. Entonces, el terapeuta no te va a solucionar nada. El terapeuta está ahí para brindarte un espacio de contención, pero quien tiene que encontrar las respuestas eres tú. Claro. Y la única manera que encuentres tus respuestas es hacerte responsable de tu mierda. Todos tenemos mierda. Si no sanas tu mierda, si no vas a tu linaje, si no ves tus antepasados, si no sanas a tu árbol genealógico, si no ves los patrones, si no te empiezas a cuestionar, si no empiezas a cambiar tu estilo de vida, a alimentarte bien, a hacer ejercicio, no va a cambiar nada en tu vida. O sea, deja de pagarle a la terapeuta, mejor sigue haciendo tu vida de caca, porque no va a cambiar nada. Y me lo digo a mí. Puedes ir a la India. Te puedes ir a la India huyendo y meditar, yoga, claro. Meditar, incluso meditar desde este lugar de compulsión de ay, me siento mal, entonces déjame medito para calmarme. No es así. No es así. O sea, la medicina está dentro de nosotros y lo único que hay que hacer es estar presente. Se dice bien fácil, pero es súper difícil. Mientras te entrenas, o sea, tu única chamba en la vida es entrenar a tu mente. Y esa chamba te puede llevar. Mind. Sí, pero es que te voy a decir una cosa. Yo llevo 20 años queriendo meditar y me fui a la India y soy Diksha Giver, que es como Reiki. Y sí, todo lo que quieras, gustes y mandes. Mientras tú no te hagas responsable de tu actitud de víctima en la vida, nada va a cambiar. O sea, es que está velada, ya es como en automático que dices,
llega un momento cuando trabajas el cuerpo que dices, sí está atorado, yo decía que no, ¿por? Es que lo que pasa es que ese es el riesgo de ir a terapias en las que vas y hablas y hablas y hablas. Estás vomitándole al terapeuta y estás hablando desde el ego. Cuando le entras a terapias más, por eso me estoy formando como psicoterapeuta corporal, porque el cuerpo no miente. El cuerpo sabe, y entonces tú como terapeuta te formas, y entonces la persona puede estar diciendo su historia, que además va a seguir repitiendo la historia de su linaje, lo que aprendió en su infancia, en su casa, va a seguir repitiendo patrones, y entonces tú le puedes encarar de repente y decirle, oye, ¿y por qué te noto que estás así? Bueno, para la gente, ay, sí nos están viendo. ¿Por qué estás así? ¿Qué está pasando en tu hombro? Entonces empiezas a trabajar y pum, y se desbloquean emociones que conectan con cosas que tú ni siquiera sabías que tenías y pum, y empieza a venir la sanación. Yo realistamente empecé, cuando llegó la pandemia, yo dije, gracias. Soy la única persona, yo creo que en el mundo que agradeció la pandemia. Y lo digo con mucho respeto para todas las personas que perdimos a gente, que se nos murieron personas, o incluso para los que somos artistas la pasamos muy mal porque se nos acabó por completo la chamba. Pero más allá de eso, yo tengo que reconocer que yo estaba inmensamente feliz en la pandemia. Y yo decía, ¿por qué estoy tan feliz? Tregua del bucle hasta ahí, ¿no? No. O sea, en no, ahí automático. seguía. Bucle, y entonces cuando viene la pandemia, mi ser superior decía, güey, esto es priceless. Separó la locura. Quien quiera tomar este espacio como un momento de ir para adentro y crecer, esto es oro puro. Porque no tienes que salir a llevar al hijo a la escuela. Bueno, sí, los que éramos mamás tenemos que conectar a nuestro hijo a las clases online y era una locura. Pero realmente estabas encerrada, no había distracciones. No podías decir, me voy a chupar con mis amigos, me voy a ir al cine, me voy a ir No. ¿Quieres chingarle? Lo podías hacer. Y yo dentro dije, el mundo se paró. Y ahora puedo no sentir culpa de no salir al mundo. ¡Wow! Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a trabajar realmente, con huevos y con verdadera pasión, a decir qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo para hacer más ligera mi vida. Y ahí empezó la sanación real. Y ojo. Hace 6 meses. No, en la pandemia. Ah, ok. Hace 2 años. O sea, en el 2020 empecé. Y tú sabes que sanar es de valientes, y no lo digo por mí, lo digo por toda la gente que sí está queriendo sanar. Porque sanar verdaderamente es, momentáneamente, tienes que pasar por tu peor mierda, vas a pasar por el infierno. O sea, parece que se pone peor cuando empieza la sanación. Se pone de peor. la chingada. El peor año de mi vida entera no fue 2020, fue 2021, porque entonces en 2020 yo digo, ok, empiezo a quitarme la armadura, empiezo a quitarme las máscaras, empiezo como a permitir que empezara a resquebrajarse la coraza. Y entonces el universo te dice, ok, ya estás empezando a estar lista, pues te tengo que mostrar. O sea, hay muchas memes o mucha gente te dice cosas como románticas de, te tuve que poner incómoda para que te movieras de lugar, ¿no? Autor, el universo. Qué bonito suena así, pero la chingadera es que cuando estás en el momento incómodo se siente que te vas a morir. Porque ha sido la armadura muchos años. Claro, y tienes que quitarte, entrégamela y ahora con qué me tapo. Y es la deconstrucción de tu ego. Tú crees que tú eres esa máscara, no eres esa máscara. Pero si te atreves a dejar morir a tu ego, vas a encontrar quién sí eres verdaderamente. Y entonces viene la plenitud. Ahí empiezas a vivir cuando deconstruyes a tu ego. Entonces, pues a veces vivir duele, vivir no siempre es cool. No, ese vivir ya no duele. ¿No? Te voy a decir por qué. Ok. El único que crea estas historias de terror es el ego. El ego tiene un pinche miedo a enfrentarse a todo porque sabe que es limitado. Pero tu ser superior es pura luz, güey. Ahí es cuando verdaderamente se activa verdaderamente la ley, las leyes universales, y cuando se activa la ley de atracción. ¿Cuánta gente ves tú que dice, voy a visualizar que voy a tener un Ferrari rojo y lo voy a tener? ¿Cuánta gente lo tiene? Nadie. ¿Por qué? Porque se interpone tu ego, el universo no te puede dar lo que tú quieres. El universo te da lo que sientes que es real. Y suena ñoño, pero es como ese miedo a la grandeza, ¿no? Claro. Que se activa total. Eso, que el universo no te da lo que tú quieres. El universo te da lo que sientes. Entonces tú puedes decir, yo quiero esto, quiero lo otro, pero si no tienes la vibración energética para sostener eso, te va a dar lo que estás vibrando. Lo que realmente... Entonces si tú puedes decir,
no sé, quiero el éxito, claro que lo quiero el éxito. Y yo te pregunto, ¿quieres el éxito? Y tú dices, sí, sí lo quiero. ¿Sientes que puedes ser exitoso? ¿Verdaderamente te sientes digno de ser exitoso, de ser abundante? Y el 99% de la gente no se siente así. Y esas son las máscaras. Esas son las creencias falsas, esas son las cosas que te enseñaron desde chiquito. Mientras no rompas eso, vas a seguir creando una vida de mierda. Cuando la rompes, ahí empieza la vida. Ahí empieza la verdadera vida. Y entonces entiendes que tu única chamba es trabajar tu vibración energética, mantenerla alta todo el tiempo. Si tú estás en vibración energética alta, no te puedes enfermar. Si estás en vibración energética alta, el universo te va a dar, el universo co-crea contigo solo cosas hermosas para ti. Porque tú no estás atrayendo mierda. El universo es, o sea, real, la definición real de el universo co-crea contigo es real. Pero si tú estás co-creando, o sea, si tú estás mandando al universo, güey, tengo miedo. Ah, sí, señor. Y el universo crea cosas para darte más miedo. El universo, cuando tú dices, quiero tener, no sé, mira, lo voy a poner en términos reales. Cuando ves pasar, las redes sociales, ¿sabes por qué son tan dañinas? Porque entonces te enseñan lo que otros tienen y tú vas scrolleando y vas pensando todo lo que tú no tienes. El universo te dice, sí señora, yo le voy a cumplir lo que usted me está diciendo, que tú no tienes eso, ok, ahí te va. Nunca vas a ser exitoso, nunca vas a tener el cuerpo que dicen las redes sociales, no lo vas a tener porque tú dices, ¿por qué yo no tengo eso? Universo, lo quiero tener. Ah, si estás diciendo que lo quieres tener es porque tu vibración es de que no lo tienes. Entonces, no te voy a hacer caso a lo que quieres, te voy a hacer caso a lo que me estás diciendo que eres. Entonces, eres carente, eres pobre, eres gordo, eres feo, lo que tú crees de concepción de ti, ¿sabes? Hace muchísimo sentido eso porque justamente la razón cuando yo empiezo a tomar terapia con Nadia es de, oye, es que quiero una relación bonita, quiero que mi güey me respete, mi güey me valore, mi güey esto, pero yo no me estaba dando lo que yo exigía de la otra persona, yo no me lo estaba dando. Exactamente. Y justamente estaba yo con otra terapeuta en la que yo le estaba pagando, bien a gusto, nada más iba yo a desahogarme, a que ella me dijera, sí, está bien, y con eso, ¿cómo te sientes? Ya sabes, la típica frase chotera de terapeutas que a veces nos ponemos. Y hasta que no decidí hacerme responsable a realmente tomar las riendas de mi vida, que es bien, bien complicado. O sea, en vez de dejarle la responsabilidad a la terapeuta de que se solucionara mi vida durante una hora, no, hago yo lo mío, hago yo eso, esa lucha que me correspondía a mí. Y ahí fue cuando dejé o dejas de sobrevivir y empieza esa transición a vivir, que es dolorosa, porque es bien complicada. Es dolorosa, pero cuando ya entraste ahí, la vida se vuelve ligera, fácil, claro. O sea, siempre mientras estés en un cuerpo tienes que seguir resolviendo cosas. Si ya terminaste de resolver, pues ya te vas a morir y ya, ¿no? Claro. Pero ya lo vives con otra conciencia. Sí, porque sueltas personas, sueltas ansiedad, sueltas casa, sueltas crisis económicas y empiezas a recibir muchas cosas, lo que en algún momento lo platicábamos con Nadia, sueltas todo eso y dejas tus manos libres para recibir abundancia, recibir paz, recibir lo que realmente querías, pero ya soltaste lo que sentías, ¿no? Bueno, el ranking de terapia es pareja y muchas personas a veces se está en la encrucijada, ¿por qué me generé esta persona? Es una resonancia. Cóncavo y convexo todo machean. Es resonancia. Entonces no es casualidad que esta mujer, que este hombre lo tenga enfrente y esté batallando con ella. Es un eco de lo que emito, porque lo siento. Exactamente. De hecho, es bien fácil. ¿Qué tienes en tu vida? Lo que sea que tienes en tu vida, lo tienes adentro de ti. Tú creaste eso. Entonces, si tienes abuso en tu vida, tú abusas de ti mismo. Si tienes problemas económicos, enfermedad, o sea, todo es un reflejo de tu vibración energética. De hecho, hasta la autolesión, ¿no? Hay ahorita tantos chicos que se cortan, que se queman. En general, ese tipo de situaciones habla del no merecer, incluso de culpa, de yo no puedo estar bien, un montón de cosas. Entre muchas otras cosas, y también no ayuda ahorita las redes sociales y tanto bombardeo de todo lo que no eres y todo lo que no eres suficiente, ¿no? Y también hay otra cosa, o sea, tantos gadgets y tantas redes sociales, es un bombardeo constante de dopamina. Y entonces llega un momento en que se te fría el cerebro. ¿Qué necesitas ahora para sentir? Pues el siguiente nivel es, déjame me quemo, déjame me corto para sentir algo de placer o de vida. Y entonces si vamos hacia el capítulo del amor,
estamos diciendo que no puedo atraer un buen amor si no me amo. Total. Y entonces estamos hablando de la obra también que habla del desamor. Antes de que pasemos al tema de la obra, yo quiero preguntarte, tú y yo formamos parte de la comunidad, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo fue para ti el comunicarlo, el comunicarlo con tu familia, el llegar a esa parte de la aceptación y sabiendo el contexto de que pues, eres de Monterrey, todo eso que ya platicamos ahorita, ¿qué representó para ti? Pues mira, yo me fui de Monterrey como por muchas otras razones, no solamente por la parte de poderme vivir en mi orientación sexual libremente. En realidad yo sentía que Monterrey me parecía que era muy opresivo en general, los lineamientos de vida, lo que se esperaba de las mujeres y de casarte y de tener hijos joven, etcétera, etcétera. Mis aspiraciones para mí eran mucho más allá, ¿no? Yo quería hacer muchísimas otras cosas. Pero la verdad es que cuando me vine a México y entonces empiezo a vivir mi orientación, llega un momento en el que cuando rompo una relación y estaba yo hecha a pedazos antes de la relación con Tony, con mi pareja actual, pues güey, estaba que me cargaba la fregada. Y entonces, pues naturalmente regresé a Monterrey y le dije a mi mamá, buscando consciente o inconscientemente el consuelo de mamá, papáchame porque tengo el corazón rotísimo, ¿no? Y aparentemente fue una salida del closet aparentemente tranquila, pero en realidad no lo fue, ¿sabes? O sea, también uno se bullshetea como queriendo, en este ánimo de sobrevivir y decir, todo está bien y seguir adelante. Uno se bullshetea diciendo, sí, ya lo dije a mi familia y todo está bien. Y la verdad las cosas es que las cosas no estaban bien, ¿sabes? O sea, porque yo sé que, y evidentemente, cuando ese es el tema de la homosexualidad, es un tema también de linaje y es un programa biológico para atender ciertas cosas del linaje. Entonces también, y yo creo en esto, habrá gente que pueda no creer en esto, pero yo creo que como almas, todas las personas que conforman un núcleo familiar saben lo que van a vivir como almas, lo eligen, ¿sabes? Entonces, a nivel de almas, no es ninguna sorpresa para mi mamá o para mi papá que yo les haya dicho que yo era gay, porque fue una cosa que acordamos como almas. ¿Por qué? Porque a mis papás les tenía que llegar ese shock en la vida para que ellos crecieran también en su entendimiento y en su amor y en su incondicionalidad y en el integrar la aceptación, la inclusión, millones de otras cosas, ¿no? Y yo también, ¿no? En el aprender a ponerme en el mundo con dignidad y amándome y respetándome, etcétera. Pero eso no quiere decir que no hayamos pasado por un proceso de familia cabrón. Creo que la que más le costó a mí fue a mi mamá, porque mi papá es un hombre como mucho más libre, es un hombre muy distinto, muy diferente, que él siempre me celebró. Pero a mi mamá le costó mucho más. Mi mamá es una mujer más como de ideas más tradicionales, ¿no? Y ella trabajaba, fíjate, contrariamente, ella trabajaba en una escuela de monjitas, ¿no? Y la respuesta de mi mamá era que las monjitas no se podían enterar de que ella tenía una hija gay, porque eso que iba como a hablar de ella. ¿Qué iban ¿no? a decir? Claro. De que falló como mamá, no supo guiar a su hija. Y ese es un proceso de mi mamá, ¿sabes? O sea, yo no tengo por qué educarla a ella, pero eso claro que a mí me dolió muchísimo, porque yo decía, ¿te das cuenta de la incongruencia de tu educación católica cristiana? De que la figura máxima de tus creencias religiosas es Cristo, es Jesús, que Él es todo perdón y todo inclusión, y en nombre de Él, tu gente o la gente de tu creencia cree que hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Y planteamientos de vida que van en contra del amor. Ningún planteamiento de la vida va en contra del amor, ¿sabes? Todo es Dios. Y entonces, pues, fueron años duros para mí. Al final, yo creo que también yo lo honro, dejé de salir de ese lugar de víctima y lo honro desde el punto de vista de entender que yo escogí eso como alma para aprender lo que yo tenía que aprender de amor propio, de verme, de dignificarme, de abrazarme, de decir, yo valgo por quien soy, por mi existencia, no por con quién me voy a la cama, ¿sabes?
muy recientemente, o sea, creo que ha sido una aceptación gradual para mi mamá. Muy recientemente creo que ha venido como que un caudal de sanación también para la familia, como de mayor entendimiento de mi mamá y de mi familia en general. Y creo que al final del día yo he resuelto en mí todas las expectativas que yo tenía de mí para yo enorgullecer a mis papás, ¿no? Y eso es lo que me compete a mí, ¿sabes? Y me compete a mí. Yo nunca he sido muy activista tampoco, por muchas razones, pero activista en el sentido de la comunidad. Pero, güey, pues también yo volteo y digo, no manchen, o sea, yo llevo 20 años en mi relación, o sea, yo ya hacía activismo cuando muchas de la gente que ahora es como, sí, vamos a la calle, yo ya lo hacía, güey, o sea, cálmate. Pues que con el simple hecho de ser tú, con el simple hecho de ser valiente, lo que mencionabas hace un ratito, o sea, tu revolución es interna. Exacto. Yo me acepto y por ende la gente que me rodea aprende a aceptarme porque yo no permito que alguien se burle de mí, que alguien pase por encima de mí. Y esa es tu revolución, ese es tu activismo, tu... Pero sabes, también te voy a decir una cosa. Cuando a mí me preguntan que si ha sido fácil como mi existencia gay o mi salida del closet, a otro nivel yo digo que sí. Pero creo que también tiene que ver, o sea, yo no recuerdo realmente haber recibido nunca malos tratos ni discriminación, porque no está en mi lenguaje diario. O sea, no he hecho eso de una causa. Es como la gente que dice, la gente que está en dieta constante es la gente que constantemente está sufriendo con que sube de peso. Sí. Yo trago como puerco, de verdad. ¡Qué envidia! Pero no, ¿sabes por qué? Es porque no es un tema para mí. Terapéuticamente hablando, y luego parece una gracia cuando te lo dicen cuando estás cursando psicología, terapia y tal, que el trabajo con la madre nunca termina y tú dices, ay, ajá, soy terapeuta, obvio sí. Y estás atravesada todo el tiempo con ese tema. Pero también con el papá. Sí, claro. Los pero dos. Son un tema de vida. Es como una frase, un chiste ahí perdido que pareciera no cierto, pero dices, esto es interminable, o hasta dónde debes de parar, o simplemente permitirlo, dejar que se acomode. Y dos, mi pregunta para ti, ¿cómo fue lo de la salida del closet? Pues es que mi salida no fue tan dramática como la de algunas otras personas que he escuchado. Sí, el tema de la religión puede ser muy doloroso en algunas ocasiones. Mi mamá es religiosa, es testigo de Jehová. Yo en su momento estuve estudiando esa religión porque me gustaba, hasta que me acuerdo perfecto un despertar en primavera. Uno de los tantos, fue que leyendo un texto, algo decía como hombres que se acuestan con hombres no son acreedores al cielo, más o menos, y son los que se van a ir directo al lago de fuego y azufre. Entonces mejor córtate el miembro que te hace fallar para que no te vayas todo completo tú. Entonces de repente yo leo ese texto y es de Madre Santa. Algo no cuadra con lo que yo siento y yo no me quiero ir al lago de fuego y azufre. Entonces yo me salgo de esa religión, empiezo como esa aceptación, esa búsqueda de si me gustan las mujeres. No, bueno, no me gustaban las mujeres, pero hacer que me gustaran para no fallarle a mi mamá, no fallarle a Dios, no fallarle a mi familia. Hasta que de repente yo me cansé, cumplo los 18 años, empiezo a salir de antro, a conocer amigos. Pues sí, fue un tanto, no complicada, fue muy curiosa mi salida del closet. Mi papá fue quien me terminó sacando del closet. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Mis hermanos también ya lo sabían. Porque, a ver, a mí me encantaba jugar con los monitos de acción, con los Max Steel, con lo que para un niño está diseñado. Me acuerdo perfecto que en una Navidad le pedí a Santa el disco de las Jeans. Un disco de las Jeans. Y me lo trajeron Santa Claus. Ya sé. Hermoso, yo soy todo el cliché homosexual. Pepe, sí. No te O sea, yo soy fan de las jeans desde siempre. O sea, imagínate un niño de 8 años
No, mentira, 6 tantos años pidiendo el disco de las Jeans. Hasta cierto punto mis papás no me reprimieron y ya sabían que era lo que les esperaba. Obviamente pues que se los confirme uno, pues sí es como de puta madre. Yo quería que mi hijo tuviera hijos para que yo tener nietos, y se les cae toda esa idea que tenían de su niño. Pero al final del día pues hubo mucho amor. Fue complicado esa transición también, el de repente, a ver, no, es que yo soy gay, por favor, ya déjame de reprimir, mamá, Dios no me va a matar, no me va a mandar al infierno, y si sí, pues prefiero vivir mi vida plena en ese momento, y ya después me preocupo por lo demás. Eso fue en un 2014. Hoy por hoy ya la cosa es súper distinta. En su momento cuando tuve novio, lo conocieron, convivieron con él, ya platicamos, ya es una relación completamente diferente. Pero no todas las historias son así No, como las de ustedes. Hay gente que es maldecida por su propia familia y no hay perdón jamás. Y exiliados y gente que los matan. No, la verdad a mí me fue bastante bien. Lo que me costó fue el autodescubrimiento y la autoaceptación. Eso, siempre. Por eso nuestra obra de 7 veces a Dios, en su increíble. versión Él y Él, ¿no la has visto? Ya la Obvio, vi, sí, ya vio las la dos. vi. De hecho, justamente hay una parte de la canción de Terremotos que hice un beso entre nosotros. Provoca terremotos, bésame, que se derrumbe el que se mundo. derrumbe el mundo. No mames, yo escucho esa canción y se me hace un nudo en la garganta porque es un himno. O sea, creo que ese podría ser un verdadero himno al amor, porque escuchamos canciones de libertad y que como muy sexosas, pero esa es una canción que está escrita como para el alma. A mí me encanta esa canción. Así es. O sea, yo creo que justamente el éxito de la versión de Él y Él de la obra tiene mucho que ver con eso, porque ahorita de lo que hablas, ¿no? Me parece que nuevamente volvemos al mismo tema. El verdadero despertar está dentro, no afuera. ¿Sí? Justo no se trata de que los demás te acepten, se trata primero de que te aceptes tú. En el momento en que tú te aceptas a ti, verdaderamente, ni siquiera tienes que ir a hacer activismo. Es Creo. un efecto cascada. Pues sí. Y la obra habla de eso, ¿sabes? La obra me encanta porque... Primero, ¿cómo te encontró el proyecto? bueno, en pandemia, justo en pandemia, de hecho antes, desde el 2019... Alan nos juntó a todos porque él fue el que tuvo la idea. ¿Tú estabas trabajando algo antes con él? No, yo conozco a Alan por Hoy No Me Puedo Levantar desde hace 15 años. Increíble. Y ahí nos volvimos amigos y luego, te digo, en el 2019 fui a una fiesta, estaba en su casa y me dice, oye, me encantaría hacer esto y me encantaría que pues, tú hicieras la música y dirigieras musicalmente, y la verdad es que le dije sí, ¿no? Y no sabíamos que se nos iba a venir la pandemia. Entonces, lo primero que pasó fue que en 2019 nos fuimos a Nueva York a empezar a tener ideas. Y empezó 2020, se viene la pandemia, y gracias a Dios que teníamos el proyecto de 7 veces a Dios, porque ahí fue donde yo como que enfoqué mi energía y mis ganas y mi todo, y empezamos a desarrollar las canciones y la música y todo el rollo. Y en 2021 dijimos, es momento de estrenar, entonces vamos a prepararnos, hacia finales de 2021 empezamos a prepararnos para estrenar en marzo de 2022, y empezamos desde enero, de hecho desde diciembre empezamos ya como a juntarnos ya con el elenco y a tener talleres y así, y ya estrenamos en marzo del 2018, íbamos por 8 semanas de funciones, y llevamos 1 año y medio. ¡Qué locura! Y 2 versiones. Y luego 2 versiones, y tenemos varios elencos, porque tenemos el elenco de Él y Él, tenemos el elenco de Ella y Él, y tenemos el elenco de la gira, que además empezamos gira, nos fue increíble, 6 meses. Acaba de terminar la gira, pues probable que se retome en septiembre. O sea que es un proyecto que le está llegando a muchísima gente, y creo que le está llegando a la gente porque es una historia muy honesta, es una historia... Donde muy juntaron verdadera. los corazones rotos, entiendo. Pues sí, imagínate que yo tenía el corazón roto porque 2020, yo ahí es donde yo me autorrompo el corazón. O sea, no que me autorrompa el corazón, sino que ahí fue cuando empiezo yo a deconstruir a mi ego y a irme así al fondo. Yo dije, tiene que haber otra manera de vivir y me quiero sanar. Y ahí fue cuando, güey, pues empiezo a resquebrajar todo el cascarón,
todo tu mundo se cimbra, mi relación se cimbró, mi maternidad se cimbró, todo se cimbró. Yo tenía corazón roto, entonces, y mis socios tenían su corazón roto por otras razones. Y entonces fue un verdadero trabajo de ir hacia adentro y vulnerarnos completamente y contar una historia que la gente puede ir y se da cuenta que suena a verdad y que se siente a honestidad. Y te puedes ver reflejada en esa historia de mil maneras. Y luego viendo la versión él y él, y más todavía, a mí la versión de él y él me rompe mucho más. Y no necesariamente, o sea, bueno, sí, seguramente porque soy parte de la comunidad, pero también porque, no sé, me parece que la historia de ella y él pasan, no quiero spoilear, pero en la historia de ella y él, ellos se hacen cosas, ¿no? O sea, como pasa cotidianamente en las relaciones, ¿no? Pero en la historia de él y él te das cuenta del peso tan impresionante que tiene justo el no autoaceptarte, el dolor que viene de la vergüenza propia. Entonces se pone todavía más complejo todo el rollo, ¿no? Sí, vi la obra yo la semana, hace unas semanas, la versión de Eliel. Me encanta el nivel de, no sé cómo lo hicieron, pero llega un momento en la obra en el que escuchas a todo el público, llorando, sollozando. No te pases, o sea, es un ambiente de amor, de que te estás abrazando tú solito, de que estás reviviendo, o a lo mejor estás sanando, no sé. Estás perdonando a alguien, estás evocando alguna relación en donde sabes que la cagaste porque no lo aceptabas o no te aceptabas a ti. Había un chico que estaba a mi lado que yo decía, me daban ganas de abrazarlo, de decirle, amigo, todo va a estar bien, te lo prometo. Estaba muy, muy sensible ante ese momento de la obra. Eso y me dieron ganas de llorar. Es que está increíble porque a mí, tampoco quiero spoilear a la gente para que vayan a verla, pero yo viví eso, o sea, eso es el momento clímax de la obra, yo lo viví, o sea, el que te escondan, el que le grites a la persona, por favor hazme caso, por favor quiéreme, por favor ámame, por favor acéptame, muéstrame. Porque pues es una necesidad básica, porque pues yo veo que las personas se aman, se muestran, porque yo no puedo tener eso, yo lo necesito, Bueno, como terapeuta todo el tiempo estás escuchando historias y yo sí me senté pensando, a ver, qué interesante, ¡mocos! También me tocó estar lagrimeando y desde otro ángulo, a mí me pegó por el tema cuando de alguna manera no spoiles. Pero hay una parte donde voy a están editar hablando. Yo lo que dije ahorita porque no, fue spoileaste. general, pero en mi caso estaban hablando del padre y me di cuenta, a la de él cuando y ella él. estaba en yo no he visto la de él y él, vi la primera, en la versión, sí. Ajá, cuando está en la playa sí, y es como, no digas nada, ¿por qué estoy llorando? Ay, pendientes, no acabamos con los pendientes. Sí, y además a mí lo que me pasa mucho con 7 veces a Dios es que puede ser que tu historia de vida no sea exactamente la que ves contada ahí, pero te reconoces a veces en él, te reconoces a veces en ella. Sí. Hay cosas que te recuerdan a ti y que te recuerda te recuerda de la lucha por el amor, ¿no? Y por validarte, por verte, por reconocerte, por respetarte. Y te das cuenta, como dices tú, dices, a la madre, güey. ¿Cuántas veces he herido yo a alguien porque yo no tengo resuelto este tema? ¿O cuántas veces he lastimado yo a alguien porque yo fui tremendamente egoísta? ¿O cuántas veces me lastimaron a mí? O sea, ni siquiera tiene que ser la historia igual que la que estás viendo ahí, pero de alguna manera sucede que te reconoces. Simpatizas. Exacto. No voy a decir nada que no esté en Spotify porque la música está en las plataformas digitales, pero es algo muy cierto. Todas las historias de amor terminan teniendo nuestro propio nombre y pueden ser él y ella, él o él, ella o ella o ellas. O sea, al final del día yo me identifico mucho con una canción, Me mata, me salva. Se me hace una obra de arte esa canción. ¿Por qué te identificas con ella? Porque yo fui quien orilló a la otra persona. ¿A ponerte el cuerno? Ajá, porque yo primero lo puse. Yo fui primero infiel. Me imaginé cantando a él, Me mata, me salva. Y en ese momento de la obra sí lloré, fíjate. Sí. Fíjate que me matan. Bueno, es que son
son momentos distintos y planteamientos distintos, porque Me Mata, Me Salva, justo, y fue la primera canción que escribimos para el musical, justo está hablando como de este tema de estas relaciones de poder, ¿no? Y de celos y de a lo que te orilla el otro y lo que tú le compras, porque, o sea, te pueden orillar, pero en realidad la responsabilidad de finalmente accionar eres tú, ¿no? Y cómo nos justificamos en el momento de poner el cuerno, ¿no? Y cómo decir, si él lo hizo, también yo lo puedo hacer. No, ¿sabes? O sea, no se trata del otro, se trata de ti. O más allá del ego, el daño que le hacemos a la otra persona. Y el daño que te haces a ti. Me haces mierda. O sea, el daño que te haces a ti, porque Me Mata, Me Salva, justamente, güey, está desde el título. Algo que hago me está matando y me está salvando. La pinche enfermedad tóxica de decir, sé que esto que voy a hacer me va a dar en la madre y aún así lo voy a hacer porque necesito hacerlo para sanarme. No, ¿sabes? Y ese mismo momento, en la versión de él y él, es otra la temática, se llama Suficiente la canción. Y es tremendamente doloroso, güey, porque hay veces que, no quiero spoilear la historia de él y él, pero justamente Suficiente habla del dolor de no sentirte suficiente para la otra persona, güey. ¿Cuánta gente hay en relaciones de apego absoluto, de decir, es que si no es contigo nadie más me va a pelar, y si no es contigo yo no soy, ¿sabes? O sea, hay una profundidad bien fuerte en Suficiente, bien pinche dolorosa también. ¿Y cómo entretejes todo este material? Por ejemplo, entiendes el concepto, te arrancas y luego vas, presentas y te dicen, ahora quiero una rola de esto, o yo le quito, yo le pongo. ¿Cómo llegas a este amalgama? No sé. Es complejo. O sea, pensar. no sé, porque en realidad no lo sé. Tú escribiste todo y luego te dijeron, quítale, ponle, súbele, o se quedó como. Hay muchas lo canciones tenías. que escribí yo, muchas otras las escribí con mis coautores, con Alan y con Vince. Pero generalmente el proceso es bien raro, porque el proceso iba a la par, pero no era consecuente uno del otro. Es decir, el texto tenía su línea y las canciones fueron creadas más bien como, ok, en este momento va a pasar esto, necesitamos una canción que hable de esto en general. Pero si tú te fijas, a diferencia de otros musicales, las canciones no cuentan la historia. Por ejemplo, la canción que es de mis favoritas, la de Una idea fatal, ¿no? Me parece la más real, me parece que está hablando de, güey, o sea, es como un abordaje al amor desde un punto de vista más cínico, como de alguien que ya se quitó todos los velos, pero desde un punto cínico, ¿no? De las ilusiones del amor, ¿no? Y decir, pues tú ahorita sabes con quién te casas, pero te aseguro que no sabes de quién te vas a divorciar. Y me gusta mucho porque lo que está pasando en escena, se están contando la historia de cómo se conocieron. Y la escena está contando una cosa y la canción está contando otra. Es como si lo que está pasando en la canción está contando ¿La psique? la psique de lo que está ocurriendo en ese momento, como ¿cómo decirte? Como si hubiera un narrador, un supranarrador que está hablando de lo que está pasando. Pues sí es el amor. O sea, se le dice metacomunicación. Aquí verbalmente está pasando algo o pero físicamente. Entonces en nuestras cabezas hay otro discurso, historia. ¿sabes? Y el observador le está contando a la gente, miren, aquí están viendo esto, pero en realidad lo que está pasando es que se está gestando la posibilidad de una pinche crisis nuclear, porque esto va a terminar mal, porque no hay, justo, otra historia más, crees que es especial, No es amor, es necesidad. No es amor, es necesidad, ¿sabes? Hay alguien como omnisciente que está contando lo que está pasando realmente ahí, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho, porque ese es el rollo de las canciones de 7 veces adiós, que es como si tuvieras al narrador, que es el Amore, contando la historia, pero las canciones en sí mismas son como un narrador que está haciendo esta conversación ¿cómo dijiste? Metacomunicación. Esa es una Y metacomunicación. en el inter el público está como, ¡sa! ¿Qué Ajá. dijo? Y también el público está interpretando de acuerdo a sus historias lo que está escuchando y lo que está viendo. En muchas ocasiones es un balde de agua fría. Y es que cada canción de la obra es que yo soy fan, y de hecho en Spotify 2023, en el Rewind, me van a aparecer seguramente todo el álbum, porque cada canción
es un himno a cada momento de las relaciones. Igual, y después, que igual o sea, lloras porque Lloras. es como realmente la despedida cuando te das cuenta que no hay más, Que no hay se más acabó. para dónde jalar. Es bueno, pues ya, estiramos la liga hasta donde se pudo. Y es una despedida, pero desde el amor, que muchas veces las parejas no se dan, no tienen ese cierre. Claro. Y es como un, verga, yo hubiera querido eso en mi relación. Claro, y sin spoilear, realmente yo lo que le decía a la gente, lo que le digo a la gente, y tenemos develación de placa en la próxima semana, bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero justamente le decía en la develación de placa pasada, que era justo cuando un día antes Shakira había sacado su canción de el Casio y el Rolex, ¿no? Y yo les decía a la gente, gracias, porque llevan noche tras noche tras noche, mes tras mes tras mes, llenando nuestro teatro, y la verdad es que nosotros hicimos una historia que no es una historia, pues no es una historia mainstream popular, una historia de perdón, ¿sabes? En tiempos de cambiar el Rolex por el Casio y de Empoderamiento y de tanto ego y así alrededor del amor, pues que para mí eso no es amor. Nosotros apostamos por hacer una historia de perdón y de amor real, y yo creo que a nivel de metacomunicación, creo que está pasando algo que está conectando como con una necesidad de alma de la gente de ir al siguiente nivel de lo que tenemos concebido como amor, ¿no? Entonces, pues la gente por eso está yendo y se está dejando tocar por la historia. Y saber manejar el desamor, porque son También. los dos ángulos, luz y sombra. Claro, o sea, y también creo que yo le decía a la gente, a los medios, ¿no? Que creo que 7 veces a Dios tuvo la patadita, digamos, de parte de la vida, porque la gente venía de estar encerrada 1 año y medio, tuvimos muchas pérdidas, en ese año y medio, por fuerza tuviste que haber, a fuerza o a la mala o por voluntad propia, pero tuviste que haber visto tus peores infiernos, tu peor mierda. Y entonces de repente se abren las puertas de esta pandemia y se estrena esta obra, y es una invitación a ir a una sala completamente oscura a ver la miseria humana disfrazada de amor, ¿no? De muchas formas. Y era un permiso para llorar. Llora todo lo que no has llorado. Llórate, perdónate, vete. Ve lo que dejaste ir, ve cómo lastimaste, ve cómo te lastimaste tú en el proceso. Ve los conceptos erróneos que tienes de lo que es el amor. Ve cuánto perdón te falta, ¿no? Cuánta gratitud te falta. Entonces la gente se daba este permiso de llegar a la sala a llorar como Y llora tu encierro incluso. llora tu encierro, llora tus pérdidas, llora todo, ¿sabes? Les dimos un permiso para llorar y una posibilidad de una sala oscura para llorar, ¿sabes? Y un soundtrack para llorar en sus casas. Claro, aparte. a lo mejor para poner un punto final, porque muchas relaciones terminaron en pandemia. También. Y empezaron en... Por Y empezaron ejemplo. en pandemia. Entonces, Ok, como un sí. replanteamiento de muchas cosas. Y entonces, me parece hermoso. Yo siempre quise ser artista. O sea, si era artista, porque yo siempre me peleaba con la forma de la industria artística que no tiene nada que ver con mi visión más espiritual y de un anhelo más visionario de crear una comunidad humana más consciente. Pero cuando viene la posibilidad, yo siempre quise hacer música desde mi carrera, desde mis discos, que fuera música que creara más conciencia y que elevara el nivel de frecuencia vibratoria de la humanidad. Y era complejo, en una industria que está diseñada para hacer completamente lo contrario, bajar la frecuencia, ¿no? Con la misma repetición de canciones que son mantras para bajar tu vibración energética. Y cuando logramos hacer 7 veces a Dios, que aparentemente está diciendo en las canciones cosas bien fuertes, pero la metacomunicación es un anhelo de subir la vibración energética de la humanidad en torno al amor. Y cuando lo logramos, porque estamos teniendo éxito, para mí, yo dije, yo ya me siento realizada como artista. O sea, así sí quiero ser un artista, que haga este tipo de contenidos que sí eleven la frecuencia vibratoria de la gente, que haga que la gente vaya a una sala a llorar y a reírse lo que quieras, pero que se lleven de tarea a decir, güey, ¿cómo estoy amando? ¿Y desde dónde? ¿Y qué estoy dando? ¿Y qué no doy? ¿Qué comparto y qué no? O sea, ese es el corte de caja. Hablamos de Pa' mí sí. niña, hablamos de niña, hablamos de tu familia, hablamos de salir de Monterrey, hablamos de identificarte con tu sexualidad, probar, desprobar, ansiedad, pandemia, la Trabajarme obra. mucho, sí. ¿Cuál es el corte de caja de este momento? Híjole, yo estoy viviendo el momento de vida más hermoso porque
no tengo ninguna expectativa, o sea, es decir, vivo todos los días desde la gratitud. O sea, ya no sobrevivo desde la Matrix. Ya no sobrevivo. Vivo en gratitud. Vivo en gratitud. Vivo en gratitud. Amo mi cuerpo, amo la oportunidad de vivir esta vida en esta personalidad, en esta temporalidad. Amo mi maternidad, amo iba a decir una palabra en inglés, pero mi anhelo y mi añoranza del amor, amo mi relación. Estoy evidentemente deconstruyendo muchas cosas, pero ya no lo vivo desde el miedo, ya no lo vivo desde la ansiedad, ya estoy como en otro lugar y estoy muy feliz en mis formaciones, certificándome, porque verdaderamente estoy entrando en una etapa de vida en la que lo que quiero es todo este bagaje que traigo, ¿no?, de experiencias, ponerlas al servicio de otras personas, ¿no? Y mi anhelo es seguir haciendo música. Estoy ya creando un nuevo espectáculo muy ambicioso que también tiene un llamado a elevar la vibración. Y hay muchos planes también con 7 veces Adiós, pero como que como yo me veo en el futuro próximo es haciendo un servicio como terapeuta, pero también utilizando la música, ¿no? O sea, como la sanación desde todos los frentes, desde el arte y desde las terapias corporales y el coaching. Seguir creando. Seguir creando. Vida en vientre, en proyectos, o sea, hasta hoy, bueno el resultado. Hasta hoy, bueno el resultado. Yo creo que sin quererlo ya estás haciendo... Ya está siendo terapeuta, o bueno, están siendo tú, Vince, Alan, el cuarto socio Salvador, porque lo que te comentaba hace rato, o sea, como público, seguramente ya te lo han dicho, pero como público entras sabiendo, porque ya investigaste, sabes a lo que vas, pero sales con una mentalidad completamente diferente, sales depurado, sales sabiendo, reconociendo qué es lo que no tienes que volver a hacer. Al menos en mi caso eso me pasó. Tocan muchos corazones. Sí sabemos que tocamos muchos corazones. Yo también por eso le entré como con mucha vehemencia a este proyecto, porque creía mucho en lo que estábamos diciendo. Y prueba de ello es que, prueba de esto que dices tú, es que la gente sigue llenando el teatro y tenemos pues la gente sigue queriendo ir, ¿no? Ahora tenemos un elenco nuevo que ya se fusionan en el elenco de gira y el elenco que tenemos acá. O sea, están creciendo nuestros elencos. Surya Vega con Nacho Taján lo está haciendo increíble. Se cuenta una historia tan hermosa. Si no la han visto con ellos, vayan a verla. Y la verdad es que nada, o sea, me enorgullece mucho ser parte de algo bien bonito que creamos, ¿sabes? O sea, de algo que sí le deja a la gente algo más, ¿sabes? O sea, mi anhelo siempre como artista fue crear música y crear conceptos artísticos que le dejaran a la gente para siempre, ¿no? Que pudieran ser un pozo del cual tú siguieras alimentándote cuando siguieras escuchando el disco, cuando siguieras viendo la obra después, o lo que sea que yo haga artísticamente. Y creo que lo estamos logrando con 7 veces Adiós. La verdad es que hay muchos terapeutas que yo conozco que envían a sus... Sí, claro, o me llegan diciendo, ya la vimos, ¿no? Entonces solo ustedes sabrán si van a otros países, pero está increíble que vayan alrededor de la República. Es parada obligatoria. Sí. Ir a ver 7 veces Adiós. Y sí tenemos planes de hacer una gira internacional. Vamos a ver, digo, eso cuesta mucho dinero. Vamos a ver qué dice la vida, pero yo sí tengo las ganas de ir al mundo. Pues muchísimas gracias. Oye, ¿y versión ella y ella? Ay, me encantaría. Cada versión cuesta dinero. Claro. Y es mucho tiempo, y es mucha energía, y es mucho esfuerzo, y es montar otra vez la obra, y es montar otra vez a otro elenco. Pero seguramente, vamos a ver, yo creo que sí, vamos a ver qué dicen Alan y Salvador, que son los que escriben el guión. Vamos a ver cómo le damos ese twist. Que sigan los éxitos, que siga 7 veces Adiós, que sigas tú siendo la mujer plena que hoy eres. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa para poder platicar contigo. Esta es su casa siempre. Y de verdad, muchísimas gracias, Nadia. Qué placer poder estar
platicar contigo nuevamente en un nuevo episodio. Y gracias a todos ustedes por quedarse esta plática muy larga, pero muy entretenida, muy intensa también, muy intensa. Yo te dije que a mí no me para la boca. Yo me creí intenso, pero no, hombre. De verdad. Mujer, Piscis, ascendente Sagitario, Luna en Virgo, artista, no hay forma, terapeuta. Está cabrón. Yo soy Leo, ascendente Leo con luna en Piscis. Y yo soy Nadia. O sea, igual soy una persona súper intensa, súper drama. Bueno, el drama vive en mí y a más no poder, pero creo que tengo mucho que aprenderte. Luna Mucho. en Piscis. Soy luna en Piscis. Igual que mi hijo. Creo que eso es lo que me mantiene como un poquito zen. No, Porque cállate, si no ¿cuál zen? La estaría- luna en Piscis es súper dramática, güey. Sí, yo claro. una vez leí que era lo que medio me pone... Bueno, puede ser que en la combinación de tus signos puede ser que sí, Ajá. pero Sí, porque Leo, ascendente Leo, pues sí es... Fuego más fuego. Cabrón, mal pedo. Ya luego platicaremos así es que sobre tengan eso. miedo de Dani, cuando se lo topen en la calle, evádanlo, sáquenle la vueltecita. Sáquenle la vuelta. No es cierto, no es cierto. No, Un sí tengan miedo. amor, es No, un amor no, el no. Daniel y muy bendecida de seguir participando en estos episodios. Te vamos a sacar tu signo, tu ascendente No y tu sabes. luna. No sabes ni tu signo. Solo soy Tauro. Fíjate que sí tienes esa vibra Tauro. ¿Sí? ¿Cómo es la vibra, Tauro? Muy... Son muy de tierra, pero les gusta vivir muy bien, les gusta vestirse bonito, les gusta tener su casa bonita, son como muy sensoriales en ese sentido. Me caen bien los Tauro, yo tengo algo de Tauro también y me gusta eso. Hay que hacer más investigación sobre eso, sobre tu ascendente y tu luna, porque eso habla mucho también de la personalidad. Que a veces puede ser muy complicado, pero muchas gracias por ese espacio. Yo, perdón porque nos tardamos tanto para tener esta plática, pero bueno, había estado muy ocupada, pero muy agradecida de este espacio y de esta conversación. Todas las conversaciones que suman a crear más conciencia, siempre estaré yo en esas mesas de esas charlas. La próxima vez que hagamos una de estas, hay que sea con vinito, ¿no? Ah, claro. Sí, Un vinito sí. levecito para brindar, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecerles a la gente que se quedó a escuchar nuestra charla inmensa y larga. Yo soy Janet Chao, me pueden encontrar en mis redes sociales que es @JanetteChao con doble N y doble T, Janete, que mi mamá me puso ese nombre complejo. Aquí van a parar. Janete Chao en todas las redes sociales. Y pueden seguir también las redes de nuestra obra 7 veces adiós, @7 veces adiós, o ir a www.7vesesadios.com a encontrar boletos para la temporada aquí en la Ciudad de México y también saber si vamos a estar de gira, ahí pueden comprar los boletos. ¿Y qué más les iba a decir? Pues nada, saco disco pronto. Estoy preparando ya disco que quiero sacar más o menos como a fines de este año, a principios del próximo, pero ya estoy trabajando, después de toda esta experiencia hermosa de 7 veces adiós, pues estoy cargada de mucha información, así es que voy a sacar disco pronto para que estén pendientes y también de las fechas de conciertos, y el disco de la obra que yo sé que a ti te encanta, Me encanta, soy fan. lo pueden encontrar en todas las plataformas musicales. Acaba de salir el disco versión deluxe, que tiene estas 2 canciones extras que se incluyen en la versión de él y él. Entonces lo pueden encontrar digitalmente en todas las plataformas o en físico también en nuestra página, en nuestra tienda de merchandise, de cosas de la obra. Ahí tenemos en físico el disco para todos los amantes de estas tecnologías, Reliquias. estas reliquias. Que bueno, ahí se está como poniendo muy de moda otra vez el Revivieron los viniles, los van a viniles y revivir el los CD. CDs. Ujú. Entonces bueno, pues ahí estamos. De verdad, no se pierdan la oportunidad de ir a ver 7 veces adiós. Yo ya que vi las 2 versiones, son una joya. Con cualquiera de las dos se va a identificar, no importa la orientación, no importa las circunstancias, sean solteros, sean casados, divorciados, con cualquiera van a llorar. Van a querer amar, van a querer muchas cosas. Van a salir muy... Se los garantizamos. muy tocados. Va a haber una revolución interna referente al amor. Lleven Kleenex. pañuelos. Bueno, no quería decir la marca. Lleven Kleenex. Sí los van a necesitar. Y Nadia, de verdad, muchísimas gracias por ser el puente en esta conversación. Muchas gracias por nuevamente aceptar estar en este episodio. Y pues nada, recuerden que esto es... ¿Vives? o sobrevives. Nos vemos, cuídense mucho. Bye bye.